La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos, ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 16 de mayo de 2026, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. En este programa 59 iniciaremos con la columna Hay libros que son semilla, a cargo de la experta en literatura infantil y juvenil iberoamericana y universal Dinora López Soler. Veremos qué nos propone para este nuevo encuentro en Café y Palabras. Más adelante, en un ratito más, recibimos vía telefónica al escritor de Buenos Aires, Argentina, el señor Fernando Sorrentino, docente, investigador y escritor de cuentos, novelas y editor de varias antologías, donde reunió textos de escritores tanto argentinos como hispanoamericanos en general. Y como es costumbre, compartimos nuestra columna Análisis Literario de la Biblia, donde buscamos acercar la mirada de investigadores literarios que nos ayudan a conocer más a ese conjunto de libros que genéricamente conocemos como la Biblia. Y si el tiempo nos permite, buscaremos compartir también algunos audios de escritores leyendo sus creaciones literarias sobre el cierre de este programa. Y hoy tenemos, para aquellos que van a ver el video, ya lo están viendo, hoy tenemos al conductor del programa Abrí la Boca, que en unos minutos, ya está cumpliendo años. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Es verdad, estoy estrenando los 35. 35, bien. Entonces, hoy nos acompaña en este programa 59 Sebastián Fernández. Hay libros que son semilla, porque hay libros que germinan en nuestros corazones. Cuando terminamos de leerlos, siguen viviendo dentro de nosotros. Soy Dinora López Soler y te invito a conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera, aquí, en Café y Palabras.
Bienvenida, Dinora, buenas noches. Un gusto, buenas noches. Un gusto y además acompañar en la celebración del cumpleaños. Claro, ¿eh? claro. Un gusto, divino. Quejan Qué para lindo. mí, quejan para mí, que para mí es una alegría compartir acá. Estrenando los 35 en Café y Palabras. Entre café, mate Sí, y buena sintonía. ay, sí, claro, claro. Totalmente, totalmente. Y bueno, agradecido, Walter, por la invitación a participar, a inaugurar mi nueva edad acá. Bueno, contento y ver Vale. este programa 59 ya para las 6 décadas, Walter, ¿eh? Bueno, sí, sí. Los 60, la que viene. A mí me falta un montón. Pero ya los 60. No seas malo. Fue sutil. Sí, muy sutil, muy Sí. sutil, muy sutil. Está Pero bien. bueno, acá contento de Bueno. acompañarte a vos, Dinora, también, de reencontrarte. Bueno, toda la audiencia. Yo estoy decolado acá, porque es la presentación de Dinora acá en Café y Palabras, Sembrando Semillas, todo. Y yo acá abro la boca nomás un puchito. Bueno, pero no es poca cosa. no es poca cosa, obvio. Muchas gracias, muchas Claro. gracias. Sí, muchas De gracias. eso se trata. Exacto, ¿no? exacto. Sí, exacto. Claro. sí. Cada uno brinda, ¿no? Como Desde puede. su lugar. Y claro. puede y además aporta y suma. Indudable. Siempre se suma. Vamos a brindar en vivo, les propongo. Bueno. Vamos a Bueno. Dinora, mira, Yo voy a brindar Ahí va, con el Walter, termo acá. tu café, Brindamos. el Muy bien. matecito acá. Muy bien. Ahí va, Acá. salud. Y Salud, Walter, Oscar, Salud, salud. Oscar. nosotros tenemos en el programa, estamos en la 5ª temporada. Claro. Y bueno, ya adelanto el chivo en un ratito, porque yo estoy de 17 a 20 horas los sábados. Ujú. Voy a hacer un especial acerca del cumpleaños, ¿no? Ajá. Y nosotros, como estamos en la 5ª temporada, siempre al final de la entrevista o al comienzo chocamos los 5. Entonces vamos a chocar los 5. Vamos Bueno, a tocar Ahí va, que suene eso. Ahora ustedes dos, que suene, ahí va, eso, Oscar. Sí. Oscar, pobre. y que se escuche. Claro, vamos de vuelta, vamos. Ahí va, eso. Qué cosa. Porque acá qué en la cosa. cafetería, cuando uno se encuentra, también, ¿no? Sí, se claro, saluda tal cual. cordialmente. Sí, sí. Es hola, un abrazo, chocan las palmas así. Que se hace tan necesario, ¿no? Sí. En Sí. la comunicación diaria, en el estar, ¿no? Que no es menor, son ajustes de decir, aquí estamos, ¿no? Exacto. No estás solo, hay compañía, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué es lo que se propone desde Café Palabras, desde Abrir la Boca? Creo que la radio lo que hace un poco es eso, es llegar, compartir, intentar ser compañía. Ujú. Y bueno, hay gente que nos dice que sí, que realmente les resulta un momento de compañía, a veces en la noche, otras veces en un momento cuando lo pueden sintonizar en alguna parte, y eso nos hace sentir como que, bueno, como tú decías recién, fuera del aire, es 1, 2, 3 que nos dicen y capaz que hay detrás 2 más, no importa, pero estamos haciendo eso, ¿no? Estamos tratando de acompañar y proponiendo siempre algo diferente, algo interesante. Aparte son pequeños gestos que a uno le pueden cambiar el día, Total. Sí. la jornada. Sí. De repente te cruzas con él y decís hola y seguís de largo. De repente es distinto decir hola, ¿cómo te va? O de repente hola, choque los 5. Y ya como ves la sonrisa del otro. Es Exacto. como y ahí de repente son pequeñas pavaditas, pero qué lindo hace esto, ¿no? El Ujú. encuentro y... Un cambio Claro. interesante. Así Sí, que sí. está genial. Te escuchamos, Divino. Dinora. Bueno, yo traigo para hablar de... dentro de lo que es la mediación lectora siempre se habla de diferentes estrategias, ¿no? Y una tiene que ver con construir itinerarios de lectura. Ajá. Itinerarios de lectura que pueden ser en torno a un personaje, que pueden ser en torno a una temática o a un lugar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Estaba pensando en itinerarios de lectura que tengan que ver con Montevideo, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tratamiento del Montevideo, ¿no? Ujú. en la literatura infantil y juvenil, ¿no? Y en esos itinerarios yo elegí para hoy la figura de los animales, Ajá. ¿sí? Porque los animales siempre han sido protagonistas de la literatura infantil, porque además hay una gran facilidad para que los niños se identifiquen con esos animales,
y además puedan, a través de esos animales, hablar mucho de sí mismos también, ¿no? Y es mucho más fácil porque estoy jugando con esos animales que son, en definitiva, los protagonistas, ¿no? Entonces, traje 4 libros que son nacionales, ¿sí? De 4 editoriales nacionales también, pero diferentes, ¿sí? Y con distintos formatos. Entonces, voy a comenzar por el abecedario. Porque no es un tipo de libro que se edite en Uruguay, pero sí es un tipo de libro que se ha editado y que se sigue editando en diferentes países, ¿sí? Pensando justamente para lo que es la educación inicial. ¿sí? Mira, qué bien. Entonces, justamente, bueno, el conocer las letras, ¿sí? Sí. Y cómo hacerlo de una manera que sea de juego, en definitiva, ¿no? Claro. Entonces, acá un padre y una madre, un padre y una hija, que se juntaron en este seudónimo, Cielo Matita, ¿sí? Generaron este abecedario que es Quiero mucho a mi animal. Un libro de tapadura, ¿sí? Un libro de lo que es Alter Ediciones, y que lo que nos propone es muy singular porque a cada letra, que además, si ustedes observan en la doble página, está la mayúscula y está la minúscula, claro. en cursiva, en definitiva, tiene la misma estructura siempre para cada letra. La primera página, que es donde está la letra, y el texto lingüístico, y tiene una bandera de un país. Y en la siguiente, la ilustración, que tiene que ver con lo que se cuenta. Claro. Así que si vamos a la A, ¿sí? Quiero mucho a mi ardilla con la letra A. Se llama Amalia y vive en un árbol muy alto de Argentina. Es aterciopelada y de un anaranjado asombroso. Ama el arco iris, las almendras y el apio. Al atardecer, persigue a las arañas con admirable agilidad. Es abuela de 2 nietos adorables, muy amistosos y apasionados. ¿Vieron lo que es el juego, no? Claro, el juego sí. de la predominancia de la A, De la A, ¿sí? todo el tiempo, en el texto, pero además una mini historia, Sí. ¿sí? En torno a la letra, en torno a el animal y esa mini historia que es la estructura que va a tener cada una de las letras. Qué trabajo. ¿Sí? Y a su vez, lo interesante que está vinculado cada una con un país también. Claro, ¿sí? claro. Así que estamos hablando de un abecedario que no solo me enseña las letras, sino que me va poniendo en un mundo de ficción, de imaginación y también de datos, ¿sí? Claro. Reales. Sí. Y a su vez, cuando se cierra este libro, nos trae una propuesta. Y acá se une también porque vamos a hablar de gatos dentro de los animales. Justamente dice, algunos dicen que es una inquieta gata de ojos claros, Cielo Matita, que un día aprendió a escribir. Otros afirman que es una escritora famosa, defensora de los animales que prefiere mantener su identidad en secreto. También se rumorea que es un nombre ficticio creado por una niña y un padre para escribir historias desde algún rincón de Montevideo, Uruguay. Lo único seguro es que Cielo Matita es la mente detrás de estos relatos y una gran conocedora del mundo animal, donde sus protagonistas se muestran incorrectos, sorprendentemente irreverentes y tan libres como nunca nadie jamás los imaginó. Bueno. Y justamente tiene mucho que ver con lo autobiográfico de estos dos creadores. Claro. Y se cierra el libro con una invitación. La invitación es a que las letras están en diferentes rectángulos, que están troqueladas las páginas, así que se pueden desprender. Claro. Y detrás de las letras están palabras claves para que cada uno cree su historia. Cree su historia, claro. Así sí, que, sí. por ejemplo, detrás de la C tenemos Carmela, Cuba, Celeste, Curiosa, Correr, Chocolate, Cuaderno, Cuchara. Qué propuesta, ¿no? Una Todavía propuesta que sigue permanentemente didáctico. se va a seguir ampliando. Claro, ¿no? claro. Estaba
la niña Carmela Dale. estando... Estaba la niña Carmela. Estaba la niña Carmela, Bajo un cielo celeste. exacto, a punto de correr Ajá. en la lejana Cuba, allá con sus lindos paraísos, allá en la tierra de La Habana. Degustando un chocolate. Me gustaba un chocolate para agarrar proteínas y energía antes de correr, ¿sí? Pero ella decidió antes, en su interior, registrar todo en su cuaderno luego de la experiencia de cómo fue la caminata, cómo se sintió, para que sea inspiración y ejemplo para otros. Porque es una niña curiosa. Curiosa, Totalmente. exactamente. Nos quedó la cuchara. Y Vamos con a tener el- que seguir. Con la cuchara revolvía el chocolate, que en Eso, realidad es eso, una Dinora, taza de eso. chocolate que estaba Claro, degustando chocolate y no estaba una ahí. barra. Tenemos Totalmente. creadores acá. Choque los 5. Choque los 5. Eso. Me parece una divina propuesta, Ay, ¿no? qué más. Claro, Porque claro. además una divina propuesta para disfrutar, ¿no? Para disfrutar en familia y para jugar. Sí, Jugar sí. con las palabras. Claro, ¿no? claro, claro. Así que bueno, la primera que les recomiendo es Abecedario Quiero mucho a mi animal, de Cielo Matita, Alter Ediciones, quien lo propone. La segunda propuesta, ¿sí?, es Bernardo y Luciano, de Verónica Leite, hermana de tu columnista. Ah, sí, 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 Porque claro. Verónica Pero Leite, Lecomte, exactamente, Verónica Lecomte, perdón, Ahí va, sí. es hermana justamente Sí, de de Virginia. Virginia Gutiérrez. ¿sí? Exactamente. ¿En Y está serio? en serio. Sí, 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 sí. Así que la Ah, familia sigue mirá. creando y estamos aquí. El Todos espíritu son Gutiérrez creadores. está acá adentro. Exacto. Bernardo y Luciano tiene las ilustraciones de Óscar Escotelaro, es de Lo que leo, y es la historia de dos gatos. Ajá. ¿Qué tiene de maravillosa la narrativa de justamente Verónica, ¿no? Que justamente, bueno, apunta a ese público infantil que sigue muy bien lo que son las estructuras repetitivas, ¿no? Que le permiten apuntar a lo que viene, ¿no? Entonces, esas frases que se reiteran le dan seguridad en lo que Ajá. está escuchando y se adelanta, Claro. se aproxima e hace la hipótesis de lo que sigue justamente. Y bueno, acá tenemos la historia de un gato que, como pueden ver en esta doble página divina, disfruta del lugar. ¿sí? Típico gato. Típico gato, que el sol que entraba por la mañana en las tardes de frío era suyo. Y así comienza. Claro. Así que desde ese sentido de la propiedad que tiene, ¿sí?, es que disfruta cada uno de los ámbitos y también, por supuesto, desplaza a lo largo de toda la casa sus pelos, ¿verdad?, que van llegando a todos los rincones. Claro. Y que Óscar Escotelaro además les da un protagonismo en esta doble página que prácticamente la invaden todas, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, lo que pasa es que, como suele ocurrir, a veces en unas casas aparecen otros animales. Y lo que creyó Bernardo que iba a ser una visita, se transformó en otra cosa que no entendía. Porque el nuevo visitante se fue apropiando también de esos lugares. ¿Sí? Claro. Así que fíjense que lo que está planteando la historia tiene que ver con celos, tiene que ver con rivalidades, tiene que ver con enemistades, que después quizás terminan siendo amistades, ¿sí? Pero justamente lo que nos plantea es que, bueno, que acá hay un conflicto entre estos dos gatos. Claro. El conflicto va a llegar hasta la incomodidad de que haya una fuga del hogar, ¿sí? Y de que esa fuga del hogar genere un cambio en estos vínculos, ¿sí? No voy a develar más, pero les recomiendo la historia porque justamente es el aprendizaje de lo que tenemos en común y de lo que significaba esa casa y lo que nos daba esa casa. Claro. ¿Sí? Claro. Porque, bueno, estos dos animalitos van a hacer un viaje hacia el mundo externo y el mundo externo no va a ser saludable con ellos.
Claro. no va a recibirlos de la mejor manera. Así que cuando tenemos una hostilidad que recibimos en común, Ajá. qué mejor que unirnos, Unirse. ¿sí? Para reivindicar lo que nos daba felicidad. Claro, claro, ¿No? claro. Así que es todo un aprendizaje acerca de tu lugar, mi lugar, lo que tú sos, lo que yo soy, lo que podemos ser en común, lo que podemos disfrutar en común, con esa magia de lo que es la sintaxis que aproxima a las retahílas, ¿sí? A esas frases que se reiteran, que le dan estructura a la historia y que propicia que el niño que la esté escuchando ya anuncie al que le está narrando, entonces va a pasar tal cosa. Claro. Hasta que pasa lo distinto. Y bueno, eso sorprende a los lectores y sorprende también a Bernardo y a Luciano, ¿sí? Así que les recomiendo Bernardo y Luciano de Verónica Lecomte con ilustraciones de Óscar Escotelar. Perfecto. Y ahora nos vamos a un poemario. Mira. Otra editorial de Letreo Ediciones, que es un poemario de Mundo de Gatos. 22 poemas para maullar. Adriana Rivero Paroli, que es la autora, y que además ella le dedica un poema a cada uno de los gatos que han formado parte, en definitiva, de su vida y de la vida de sus hijos. Y el poemario está ilustrado por las ilustraciones de su hija, justamente. Que también esto me parece singular porque tenemos dentro del ámbito de la literatura infantil nacional ediciones que han sido a nivel de familia. Claro. Yo decía, este abecedario Sí. es un padre con su hija. Con su hija, sí. Y este poemario es la escritora y su hija la que ilustra, Claro. ¿no? Y además en este caso las ilustraciones bien a nivel de una niña, ¿no? Claro. Así que me parece que en un itinerario de lectura centrado en animales, bien podemos transitar por libros que tienen formatos bien distintos, que todos tienen protagonistas animales, e introducir también la poesía, ¿sí? Fíjense este, Gato Flojera, que en muchos casos al comienzo Bernardo, el gato de Era. Verónica, era flojera, Sí. porque estaba disfrutando de ese lugar y no Claro. quería hacer nada. Y de Claro, ese claro. sol De también. ese sol. Parece la imagen todo tirado. así, Totalmente. despatarrado. Bien despatarrado. Haciéndose Flojera. dueño, haciéndose dueño del espacio. Uy, no, Óscar, no, eso no, ese gesto no, pobre animal. No le gusta la Vamos con el gato flojera. El gato flojera me muerde la mano cuando lo saco de arriba del piano. Se tira redondo por las escaleras y me pide aupa al bajar de la mesa. Se arrastra cansino del baño al pasillo, rueda por la sala como un lindo cilindro. Al llegar la noche está siempre agotado. Se acurruca en la cama y reclama el acolchado. No es un gato cualquiera, es de pura raza, de esa que prefiere siempre estar en casa. Qué bueno, ¿no? Y mucho de lo que les pasa a Bernardo y Luciano es justamente Sí, claro. que se dan cuenta de lo que pierden Claro. si se enemistan, Claro. en definitiva. Y para el cierre tengo un libro álbum de Alfredo Soderguit que se llama Soy un animal. Y en la tapa tenemos 2 ojos y los pelos, ¿sí? Que sobresalen, ¿sí? Ujú. Cuando abrimos las primeras guardas, tenemos 2 huellas, ¿sí? De animales. Ajá. Y así que a partir de allí empieza una historia bien singular. 3 momentos de la historia con la frase soy un animal. A partir de cada tramo de soy un animal, aparecen las diferentes acciones que hace un animal, ¿sí? Que tienen que ver con el mirar, y entonces aparece en la página de la izquierda del lector la frase y en la página de la derecha la representación de ese animal, Claro. ¿sí?
así va alternándose, ¿sí? Desde cada uno de lo que implica ser un animal. ¿Por qué Claro. soy un animal? Claro. Porque escucho, porque como, porque duermo, ¿sí? Porque miro. Y en cada uno de las veces en que aparece un animal, va apareciendo también la silueta de lo que fueron los pelitos que están en la portada, ¿sí? Así que ahí ya pasamos después a el habla y aparece un loro, ¿sí? Pasamos al canto y aparece un sapo, ¿sí? Pasamos a la risa y aparece un mono, ¿sí? Y así sucesivamente. Hasta que aparece la última instancia, titulada Soy un animal, y desde ese lugar empiezan ya otros aspectos más complejos. Porque soy un animal cuando cambio. Y justamente, ¿no? Cambio de piel, cambio de apariencia. Cuando olvido, cuando ignoro, cuando espero. Y la última, soy un animal cuando lucho, cuando caigo, cuando sueño, cuando quiero. Y nos descubrimos, nosotros los seres humanos, animales. Y nos descubrimos en lo que tenemos en común con los otros animales. Claro. Que a veces lo olvidamos y nos consideramos que somos los reyes de... ¿sí? De la creación. Y resulta que tenemos en común tantas cosas con esos animales, ¿sí? Claro, claro. Las positivas y las negativas, ¿no? Es un precioso libro álbum de Alfredo Soderguit, editado por Libros del Zorro Rojo, está editado por un sello de renombre y que además da para conversar, para disfrutar de cada una de las ilustraciones y para buscar la amplitud de cada sentido de cada frase, ¿no? Así que creo que podría ser un mini itinerario de lectura en relación con el tema de los animales, Claro. porque hay muchas historias más Sí, sí. que abordan a los animales como protagonistas, ¿no? Entonces toda esa información la vamos a dejar en el blog para que la gente pueda buscarlo. Hoy es fácil a través de internet. Entonces las portadas y alguna información más que siempre dejamos nos sirve a estos mediadores, ¿no?, de la lectura para poder acercarse a estos libros. Claro. Exacto. Impecable. Sí. Qué bueno, qué Ahí bueno. me, ahí me pasa algo, así, conversación de cafetería, ¿no? Sí. Observando esto de los libros, esto de que se refiere al animal, y en alusión en este caso al gato, ¿no? Ajá. Me retrotrae la cultura mexicana con los alebrijes, Ajá. que ellos tienen incorporado que son como guías espirituales, Sí, ¿no? tal cual. Que te ayudan a tu alma, a tu espíritu, como a Te acompaña. transitar y ahí va. Tal Claro. Y que después cuando uno pasa al mundo de los muertos, Mm. te encontrás con ese alebrije. Muchos recordarán la película Coco, que Claro, es la que claro. más lo evidencia. Lo muestra. Sí, sí, sí. Miguel, el niño que pasa, pero que lo acompaña el perrito, Mm. que lo alimenta y era un perrito abandonado y después se da cuenta que es su alebrije. Exacto. Entonces, ¿cómo refirió el gato, no? ¿Cómo eso, no? ¿Cómo puede ser, y la representación del animal, como una Mm. compañía? Total. Como algo que te acompaña, mucha gente que está sola, que Mm. gente en situación de calle que tiene, vos ves que está con 2 o Exactamente. 3 Sí, sí, perritos. tal cual. Sí, exacto. Y cómo eso me retrotrajo a eso, a la figura del gato, el animal como compañía. Como y acá, compañía. Sí. en la literatura, como lo mostrás, los aspectos del gato, como, me retrotrajeron ese recuerdo. Está bárbaro. Está Esa bárbaro. similitud. ¿Ves? Coco en otro itinerario de lectura, ¿no? Claro. Y claro. también poner en nuestros itinerarios de lectura lo que leemos en la calle, ¿no? Claro. Mm. Porque es texto, ¿no? Sí, sí. O lo exacto. que leemos de nuestros vecinos o de nuestras familias en relación con el vínculo con los animales. Exacto. ¿no? Sí. Exacto. No, y esto Porque de... hay mucha cosa ahí. Y esto de que yo siempre digo, ¿no? Que la vida del hombre es una Ujú. historia, Tal cual. Sí. con las experiencias, con lo que aprende, con lo que le erra.
y de alguna forma vamos escribiendo nuestros libros. Todo el tiempo. Tal cual. Todo el tiempo. Es Eso decir, bueno, paso página, ¿viste? Sí, Empiezo sí. otro capítulo. Sí, sí. tiene que ver con Ahora. eso, es decir, porque tenemos incorporado el concepto de escribir, ¿no? Ah, Es decir, claro. de escribir nuestra propia historia, ¿no? Y gente que escribe libros en base a la experiencia, por ejemplo, de Bernardo y Luciano, el padre y la hija de Cielo Matita. Sí, sí. Entonces, como también el humano es un texto que plasma, pone por escrito a raíz de su experiencia y lo que vive o lo que crea también, Sí, a claro. raíz de lo que vive. Sí, sí. Es así. Tal cual. Divino. Me encantó. Impecable. Qué buena noche esta noche. Qué ¿no? divina. Bueno, vamos a tener que hacer un programa juntos entonces. Claro. Ya lo tenemos entonces. Claro que sí. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a pedirle a nuestro invitado que esté atento, que ya lo estamos llamando, sí, porque no nos está contestando. Pero sé que nos está escuchando la radio, así que seguimos intentando para estar en contacto y ya en un momento más lo vamos a tener a Fernando Sorrentino al aire para poder mantener esta entrevista. Así que bueno, insistimos con él y Para le hablar de avisamos. Borges, Bueno, para hablar y- de Bioy Casares. Claro, y bueno, Claro. y justamente teniendo esto, ¿no? Esto de que estoy cumpliendo años, estoy estrenando una edad, como también es, a medida que uno va creciendo, va descubriendo cosas, pero a la vez va empezando capítulos, ¿no? Mm. Se va poniendo objetivos, de repente va como, bueno, dejando cosas al costado, revisa su vida, ¿no? Mira, esta es la Sí, típica y frase. cómo se marcaron. Claro. ¿Cómo te marcaron lecturas? ¿Cómo te marcó la infancia? Sí, ¿Cómo te marcaron el conocer a determinadas personas Mm. que quizás te acompañaron en un momento de la vida y ya no acompañan? Bueno, cuando comentabas de Bernardo y Luciano, Ajá. que era un texto que te anticipaba al Mm. futuro y después te sorprendía con otra cosa. Yo me acuerdo de haber leído una colección de textos que decían crea tu propia aventura. Mm. Ujú. Entonces vos ibas leyendo las primeras páginas y después al final te decía, bueno, si quieres que tal personaje vaya a tal lado, ve a la página Exacto. 20 y algo. Tal. Sí. Claro. Entonces, claro, esto como te anticipando y de repente con lo que te anticipas puede ser otra cosa totalmente Exacto. distinta. Porque además, en esa anticipación, lo que estaba mostrando es esa rutina a la que estaba acostumbrado Bernardo, ¿no? Y Total. claro, la presencia de este visitante que se fue quedando, le Claro, rompió, sí. Cambia el le esquema. rompió la rutina. Sí, Muy sí. bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la compañía. En Por principio, favor. Dinora igual. Así que bueno, Un gusto, cada como siempre. una vez al Sí. mes acá nos trae estas lecturas que Es muchas un veces- menú, es un mini Sí. menú. Es un mini menú que va a estar en el blog para que los padres puedan buscarlo y entonces así vamos aportando algo más. Esa es un poco la idea de Café y Palabras, Claro. aportar algo, ¿no? Muy bien. Bueno, y aportan experiencias a mi vida, así que agradecerles este comienzo de edad Y sí, seguro, seguro. en este programa y con ustedes también un comienzo Un distinto. gusto. Está bien. Yo Eso Un siempre está gusto formar bueno. parte. Sí. Está bueno, está bueno. Claro. Para mí yo siempre tenía una rutina de agradecer, ¿no? A las 00 horas estar en un ratito de oración. Después, en otras oportunidades, me tocó hacer otra cosa. Claro, a las 12 claro. empecé a acompañar. Pero yo siempre digo, todo es una aventura. Sí, Una exacto. aventura de aprendizaje, de descubrir algo nuevo. Y bueno, Walter me invitó, acepté con mucho gusto la invitación y para mí es distinto. No y- tenemos el café, pero compartimos mate, compartimos té. Claro. así Y esta es que otra forma de oración, ¿eh? es otra forma. Total, Sí, el compartir. Porque está entre nosotros. sí. sí, ¿No? claro. Ahí va. Tal Ahí cual. está. Así que está. que bueno, Muy bien, agradecerles y a ustedes y bueno, vamos arriba Muy con bien. más. Chocamos los 5. Chocamos los cinco. Eso. Eso. Chocamos, los Chocamos cinco. a través del vidrio Sí, con Oscar. con Oscar. Vamos a ponernos serios, por favor. Hoy recibimos en Café y Palabras al escritor argentino nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1942, Fernando Sorrentino. Reside desde 2011 en la ciudad de Martínez, provincia de Buenos Aires.
Para quienes son conocedores de literatura y estudios de investigación, Fernando Sorrentino es un referente en cuanto a la vida y obra de escritores como Jorge Luis Borges, Mariano José de Larra y José Hernández. Dedicó tanto trabajos de ensayos como periodísticos investigando estos temas. Se desempeñó como periodista, por ejemplo, en los diarios La Nación, Clarín, La Opinión, La Prensa, Letras de Buenos Aires y Proa. Como escritor, tanto escribió cuentos para adultos y para niños, y obtuvo varios reconocimientos por sus trabajos literarios, como por nombrar algunos: primer premio de cuentos otorgado por la revista Testigo 1970, segundo premio municipal de literatura otorgado por El Mejor de los Mundos Posibles 1976, premio Eduardo Mallea por el manuscrito de novela inédita Un estilo de vida 1995-1997. Escribió ensayos completos de autores clásicos españoles y argentinos: Don Juan Manuel, Arcipreste de la Hita, Juan Ruiz de Alarcón, Mariano José de Larra, José Hernández. Ha producido unos 10 libros como editor, reuniendo textos de cuentistas hispanoamericanos en libros como 35 cuentos breves argentinos, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra 1973, Historias improbables, Antología del Cuento Insólito Argentino, Buenos Aires, Editorial Alfaguara 2007, Ficcionario Argentino 1840-1940, 100 años de narrativa, de Esteban Echevarría a Roberto Arlt, Buenos Aires, Editorial Losada 2012, entre otros. También reunió algunas entrevistas y las publicó en formato libro bajo los títulos: 7 conversaciones con Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Editorial Casa Pardo 1974, que fue reeditada en 1996, 2001 y 2007. Por otro lado, 7 conversaciones con Adolfo Bioy Casares, Buenos Aires, Editorial Sudamericana 1992, reeditada en 2001 y 2007. Conversaciones con Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Editorial Losada 2017. Algunos títulos de sus publicaciones en narrativa para niños son, y esto le sirve a Dinora López Soler, Cuentos del Mentiroso, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra 1978, El Remedio para el Rey Ciego, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra 1984, La Venganza del Muerto y otras aventuras, Buenos Aires, Editorial Alfaguara 2011. En tanto que en narrativa para adultos podemos citar a La Regresión Zoológica, Buenos Aires, Editores 2, 1969, El Mejor de los Mundos Posibles, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra 1976, La Corrección de los Corderos y otros cuentos improbables, Buenos Aires, Editorial Abismo 2002, El Crimen de San Alberto, Buenos Aires, Editorial Losada 2008, entre otros títulos. Creo que ya te tenemos al aire. Bienvenido, Fernando, a Café y Palabras. Creo que estás por allí. Buenas noches. Fernando, a ver si estás allí al aire, nos estás escuchando, nos estás sintonizando o nos escuchas en el teléfono. Probamos de nuevo, a ver, quizás no nos estás escuchando, no tienes retorno. Nosotros tenemos como que estás al aire, Fernando. Hola. Mientras intentamos la conexión con Fernando, que nosotros lo tenemos aparentemente al aire, quizás no está teniendo retorno él. Seguimos intentando. Aparentemente está al aire.
Nos dice que no logra estar, no sabe qué le pasa. Vamos a probar de nuevo. A ver ahora, creo que sí. ¿Me escuchas ahora, Fernando? Hola, ¿podés hablar más alto? Apenas si oigo. Perfecto. Ahí nos están regulando el sonido. Ahora nos puedes Escúchame, escuchar. habla mucho más alto porque te oigo como si estuviera en la China. Ah, genial, genial, genial. A ver ahí, ¿me escuchas un poco mejor? Un Ay, poco. vos sabés que no. No Ah, oigo, no. no No sé estás el teniendo. defecto que tiene. Espera un poquito, espera un Sí, poquito. claro, claro, no te preocupes, no te preocupes. Hola, Sí, sí, ahí la escucho bien. hola. Sí, sí, yo la escucho bien. Ah, sí, yo escucho, soy la esposa de Fernando. Todo perfecto, perfecto. A ver, están regulando, a ver si capaz que cambiamos de micrófono. A ver. A ver si me escucha ahí mejor. Yo oigo mejor, voy a ver Ah, si mi esposo oye. Un perfecto. momentito, ¿eh? Sí, claro, muchas gracias. Qué bien, qué bueno que tenemos Hola. ayuda. ¿Ahora me escuchas mejor, Fernando? ¿Un poco Sí, mejor? Ay, no. N- Cuando me llamaron la otra vez, oí Sí. perfectamente. Ahora Ah, se oye apenitas. claro. Nosotros te escuchamos bien. Nosotros tenemos una buena recepción de tu voz. Bueno, ahí te oí bien, a ver. Perfecto, perfecto. Dijiste que tenés una buena recepción de mi voz. Aunque Exactamente. te oigo muy bajo, creo que puedo entenderte y contestar. Perfecto, perfecto. Bueno, impecable, muchas gracias, muchas gracias. Dentro de lo posible, levantá la voz lo más que puedas. Bien, bien, vamos a intentar de lograr eso. Entiendo que La regresión zoológica fue tu primer libro de cuentos allá por 1969 y poco después, en 1972, publicas Imperios y Servidumbres, donde al parecer estaba implícito lo que de algún modo fue una o es una característica de tu estilo, el uso del humor negro, de la ironía y la sátira social. ¿Qué puedes contarnos de estas primeras publicaciones tuyas como narrador? Bueno, lo que puedo decir es lo siguiente. La regresión zoológica, que fue mi primer libro, no me satisfizo en absoluto. Es decir, me puse muy contento porque era la primera criatura. Pero Claro. cuando pasó un tiempito me di cuenta de que era un libro muy deficiente, hecho con prisa, sin experiencia, etcétera. Ujú. Entonces ya ahí mi cerebro hizo como un clic y cuando publiqué el segundo libro en Seis Barral, ya empecé a escribir de otra manera, digamos, más pulcra, más sencilla, más sensata y más razonable. Eso Claro. es lo que puedo decir. O Bien. sea que de la regresión zoológica no quiero ni hablar porque no es un libro que me satisface en absoluto. Está bien, está bien. Siempre, bueno, uno tiene una primera vez, un primer libro, así que bueno. Y entonces ya después, hacia el año 1973, publicas la primera de las antologías que realizaste, la que se conoce como Sí, 35 cuentos breves argentinos o 35 cuentos breves argentinos siglo XX, donde está, según entiendo, podemos leer textos de Casares, Borges, Cortázar, de Nevi, Girondo, Marchal, Jauretche y Silvia Ocampo. ¿Cómo fue realizar esa primera antología? Porque luego publicaste otras 9. bueno, en realidad todo fue como una iniciativa mía, porque he sido siempre un gran lector de cuentos Ujú. y se me ocurrió pensar, ¿qué pasa si yo reúno en un volumen algunos cuentos breves que no lleguen a 1000 palabras, que era lo que yo en ese momento pensé que era permitido sin consultar a los autores? Bueno, hice esa antología, la llevé a una editorial cualquiera porque no, en esa época yo era muy jovencito y no tenía ninguna vinculación con el mundo editorial. Bueno, Ujú. y tuve la suerte de que la editorial Plus Ultra la publicó. Ajá. Como eso tuvo tanto éxito, sobre todo en el mercado escolar, ellos mismos, digamos, por razones
digamos groseramente comerciales, Ujú, me incitaron a que formara otras antologías, claro, cosa que hice. qué bien. Pero realmente la mejor de todas fue la primera, porque era donde estaban los mejores escritores. Los que Claro. vinieron después, digamos, en términos futbolísticos, que estaban en el banco de suplentes. Qué bien, qué bien. Bueno, pero está bien, está bien, está bueno. Hubo una primera vez, hubo una segunda y fueron apareciendo, pero también esas antologías a mí me parece que permiten descubrir, dar lugar a nuevas voces, a nuevos escritores, y entonces para el escritor es importante porque permite ser visualizado, y para el lector es una forma de ir descubriendo eh, esos textos, esos pensamientos diferentes, que de repente muchas veces si no fuera por eso comercial, digamos, no se puede llegar al gran público, ¿no? Entonces, tu trabajo más el trabajo de las editoriales permite ese tipo de cosas, ese reunir. A mí me parece muy interesante. Em, la corrección de los corderos y otros cuentos improbables, Buenos Aires, Editorial Abismo 2002, reúne cuentos como La corrección de los corderos, En espera de una definición, Existe un hombre que tiene la costumbre de pegarme con un paraguas en la cabeza, Para defenderse de los escorpiones, Costumbres del alcaucil. Entiendo que fue publicada en otros idiomas también. ¿Qué podemos encontrar en un libro de cuentos tuyo? Porque las referencias nos hablan justamente de que tu narrativa nos va llevando de un ambiente, digamos, normal, y que sin darnos cuenta pasamos a un mundo particular, pues la realidad se fusiona con Sí. la fantasía de un modo muy sutil, que parece difícil determinar dónde inicia una y dónde va la otra. Y entonces te pregunto, ¿es esencial que el relato deba ser creíble, que por más disparatado de su construcción necesite ser percibida como posible? ¿O qué cosa es realmente importante a la hora de escribir un cuento? Bueno, muy bien. Esa pregunta me encanta porque es la parte medular de cómo considero yo que hay que escribir un cuento. Ujú. Es decir, yo empiezo por crear la escenografía, porque Ajá. quiero que cuando empiece el cuento, aunque el cuento sea fantástico o insólito, las cosas ocurran en un lugar que el lector conozca y que acepte fácilmente. Una vez que está el escenario creado, yo empiezo con mucha seriedad a contar algo que parece cotidiano y que el lector puede ver todos los días. Y después, digamos, con disimulo, a modo de puñalada trapera, voy metiendo algún tema insólito, alguna cuestión fantástica, Ujú. alguna cosa que no tiene nada que ver con la realidad tangible, y de ese modo lo voy entretejiendo con una historia que amenazaba ser perfectamente realista y que finalmente no lo es. Me acostumbré, es decir, aprendí a escribir de esa manera porque, eh, en fin, la experiencia y el tropezar y aprender de los errores me hizo comprender que si uno, digamos, a ver, en una especie de metáfora, si uno se tira a la pileta y Ujú. empieza a escribir todas cosas fantásticas o insólitas, el lector no le cree una palabra. Entonces, Claro, para claro. un buen anzuelo para el lector es primero hacerle creer que se va a encontrar con una historia cotidiana. Y Ajá. después, con disimulo, le metemos los elementos fantásticos. Qué interesante, eh, qué educativo, porque bueno, a mí me parece que el planteo que tiene el programa es un poco descubrir el universo creativo de cada uno de los escritores que mantenemos, con quienes mantenemos una entrevista. Es una forma de tratar de acercarnos a ese universo, porque es muy particular la forma de crear de cada escritor, de cada poeta. Y
la esencia de nuestro programa, de cada entrevista, es tratar de descubrir algo de ese universo tan complejo, tan particular, tan propio, y eso es lo que, bueno, buscamos un poco. Ahí por 1974 publicas las entrevistas mantenidas con Borges en el libro Siete conversaciones con Jorge Luis Borges, Buenos Aires, editorial Casa Pardo. De hecho, él hace alusión al futuro libro en las entrevistas y escribe o fecha el prólogo el 13 de julio de 1972. También aclaras bajo el título Este libro que las notas al pie tratan de ser lo menos fastidioso posible. Sin embargo, a mí al menos, resultan de lo más ilustrativas. ¿Cómo fue ese trabajo de entrevistas, de investigación? Ya que esto ocurría más o menos 3 años después, a ver si me equivoco, 3 años después de que tú recibieras el título de profesor de castellano, literatura y latín, y asumo, preparar ese libro fue una tarea interesante, aunque ya habías publicado para entonces 2 libros de cuentos y la antología 35 cuentos breves argentinos. Buenos Aires, editorial Plus Ultra. Sí. ¿No? ¿Cómo fue armar ese libro? Bueno, digamos que tuve bastante audacia porque yo era muy jovencito, yo tenía 27 o 28 años Ajá, y Borges era Borges. claro. Y además, la editorial que me había encargado la tarea es la misma que me había publicado la regresión zoológica. Era una editorial insignificante, Claro, o claro. sea que no me dio ninguna infraestructura, nada. Entonces yo, digamos, inerme, tenía que empezar de alguna manera. Claro. Entonces fui a la Biblioteca Nacional, subí las escaleras, golpeé tímidamente el despacho de Borges y salió una señora que era la secretaria. Me preguntó qué quería y le dije que me atrevía a solicitarle al señor Borges si podíamos hacer un libro de entrevistas en conjunto. Ella me dijo, un momentito, y este aquí, que un segundo después se abre la puerta y aparece el mismísimo Borges. Ja, Y yo al borde del infarto, porque no pensé que tan fácilmente iba a salir. claro, Y, claro. digamos, si hubiera sido un pelafustán de esos que necesitan lucirse o darse su lugar, Ujú, hubiera obrado de otra manera. Pero como era claro. Borges, me trató con sencillez absoluta y me preguntó cómo era lo que yo quería hacer. Bueno, le expliqué, Ujú, posiblemente tembloroso y con las piernas a punto de fallarme. Y bueno, y él me dijo, sí, se puede hacer perfectamente. Dice, podemos hacer reuniones una vez por semana, una vez cada 15 días. claro. Y bueno, y así aceptamos. Qué bárbaro. Ahora bien, así aceptamos y yo preparaba antes de cada entrevista una lista de preguntas. Ujú, Y ocurría indefectiblemente que cuando yo hacía la primera pregunta, las respuestas de Borges eran tan sorprendentes, tan inteligentes y tan inesperadas que yo ya después no hacía la segunda pregunta, sino que hacía una nueva pregunta claro. basada en la respuesta de él. Bueno, Claro. y así se fue entretejiendo esa entrevista y todas las demás. Claro. Bueno, ahora bien, eso me llevó mucho tiempo, llevó meses, Ajá. porque en aquella época no era como ahora, no existía computadora Claro. y el grabador no era estos pequeños que hay ahora, sino que era un grabador de cinta externa Ah, que claro. pesaba muchísimo. Bueno, el asunto era que después en casa yo iba desgrabando Claro. cada entrevista y la iba tipeando en mi antiquísima máquina Remington. Claro. Bueno, y así se hizo todo el libro. Fa. Ahora bien, ocurre que cuando yo tenía todo el libro mecanografiado, la editorial que me había encargado esa tarea había desaparecido porque Ah, ya no existía más. De modo que yo me quedé con, todo el material. con
el original mecanografiado y no sabía dónde llevarlo. Hasta que preguntando, me salió esa posibilidad de que Casa Pardo la publicara, Ujú. digamos quizás 2 años después de que yo la había compuesto. Bueno, esa Ah, es la prehistoria y la historia de mis conversaciones con Borges. la verdad que es muy interesante porque a mí me llamaba la atención ese lapso de tiempo en el cual él escribe, dice 1972, yo investigando, es decir, leyendo el texto y demás, buscando información, asumo que fue más o menos en el 71, Mm, más o menos, Sí, sí, la causa es esa. Como yo claro, era muy joven y no tenía ningún contacto con el mundo literario, porque no, la claro, verdad es que no conocía a nadie. claro, claro, Cuando yo terminé el libro, no sabía qué hacer, porque er- si hubiera tenido más, alguna relación, claro, se me hubiera ocurrido llevarlo a una editorial importante, qué sé yo, claro, claro, a claro, Sudamericana o a MC claro, o a claro, Losada. claro, Pero en esa época no conocía a nadie, así que y bueno, tuve que aceptar lo que vino y bueno, y bien agradecido que quedé que Casa Pardo la editó. claro. Después tuve la suerte, cuando pasaron los años, de que el libro pudo republicarse Ujú. en editoriales qué sé yo, más Más importantes, ¿no? importante, más Porque grande, claro, sí, se sí, reeditó en el Ateneo y ahora las últimas ediciones son todas de Losada. O claro. sea que nuevamente iba a ser una metáfora futbolística, pasé de jugar en primera B a jugar en primera división. Qué bien, qué bien. Bueno, yo agradezco mucho estas metáforas, están muy buenas. Tus textos fueron traducidos al inglés, al alemán, al italiano, al persa, al portugués, al tamil, que leí que es una lengua hablada en India y Sri Lanka, al Sí, griego, al árabe, al chino, al rumano. Tanto los textos de ficción como los de entrevista. Y te sí. pregunto, para los textos de ficción, ¿qué fue lo más difícil o complejo de traducir? No entendí, no oí bien la última parte, pero Eh, los que textos de ficción, ¿qué me sí, dijiste? sí, para los textos de ficción, ¿qué fue lo más difícil o complejo de traducir? A nivel de ficción me refiero. No sé, no sé, yo tengo la idea, Ujú. quizá hiperbólica, de que mis cuentos deben ser bastante fáciles de traducir, porque yo escribo o trato de escribir de una manera muy clásica y ortodoxa. Yo trato de que las frases empiecen y terminen, no quiero usar, este, digamos, términos que no sean del español habitual Ajá, y bueno, y trato de tener una sintaxis pulcra, de utilizar las palabras precisas y las que tengan menos sinónimos. O sea que no claro. sé por qué he imaginado que mis traductores no se han enfrentado con textos muy difíciles Ujú. y no sé si es así, pero que sí y me gustaría que fuera así. Bien, bien. Yo lo planteaba porque leyendo las entrevistas y cuando tú le preguntas a Borges en algún momento el tema de las traducciones, van hablando y sobre ese tema, de cómo fue ese proceso de algunas traducciones de sus libros. Y entonces yo por eso pensaba decir, ¿y cómo fue la evolución según lo que él cuenta en las entrevistas? Cómo fue la evolución de sus textos, cómo él fue tratando de hacerlo cada vez de una forma más sencilla, de una forma más sin que eso le sacara lo bueno de la literatura. Y me pareció muy interesante cómo el buscar expresarse de la forma más simple, pero al mismo tiempo más efectiva, no redunda en algo malo, sino todo lo contrario. Y eso a mí me parece muy interesante. Eso es lo que leí en las entrevistas y bueno,
pude leer tus textos también, y entonces haciendo, no una comparación, pero sí pensando en eso, en la forma de escritura, qué es lo que se busca, es decir, quizás una forma más simple de contar, pero contar realmente. Como tú dices, de una forma muy sutil en la ficción, llevarlo desde una cosa que uno conoce a un mundo de ficción bastante complejo. Me parece muy interesante tu forma de escritura, de cómo lo lleva al lector a ese mundo de ficción, ¿no? Por eso preguntaba, pero quizás no tiene que ser tan rimbombante la frase para lograr el efecto. No, al contrario. Ujú. Hay que escribir con mucha mesura sin enfatizar nada, porque el énfasis en realidad es contraproducente. Hay Ujú. que contar dentro de lo posible con de una manera que evoque la sabiduría de Kafka. Contar todo de un modo impasible como para que el lector diga, bueno, pero esto es perfectamente normal. Porque si uno dice, oh, miren lo que les voy a contar, y Claro, después cuenta una estupidez, fracasó. claro. Entonces es preferible escribir como escribiría un notario, un acta, Ujú. ¿no? Es decir, con la mayor tranquilidad posible y de manera grisácea. Eso lo hace Kafka. Claro, claro, claro. Y otra cosa que tiene que ver con mis gustos y mis rechazos, Ujú. a mí, desde que me aficioné a leer literatura, lo que me gustaba era que me contaran peripecias. Por eso, hasta el día de hoy, no puedo soportar esos libros que en vez de contar algo, reproducen conversaciones filosóficas, políticas, peor aún, psicológicas, peor aún, psicoanalíticas. Nada de eso puedo soportar. Claro. A mí me gusta que me cuenten historias, que las historias me interesen. Ujú. Cuando yo tenía 12 años, yo ya había leído a Salgari, Mm. a Julio Verne, a Claro, Ryder Haggard, a Conan Doyle, bueno. claro. Pero cuando tenía 12 años, cayó en mis manos un libro que me voló la cabeza, porque dije, bueno, esta es la gran literatura. Y ese libro fue David Copperfield de Dickens, Ujú. porque ese libro me fascinó. Ujú. Era tan interesante todo lo que contaba, tan vívido, que todo parecía que era verdad, Claro. que yo quedé encantado y después en un rapto quizá de locura me compré la obra completa de Dickens en la editorial Aguilar. Bueno, eso es para que tengas una Claro. idea del tipo de literatura que a mí me gusta. A mí me gusta que me cuenten cosas, no que Claro. me hagan razonamientos o que me den sermones o que Claro. me quieran convencer de alguna idea política o filosófica o lo que fuera. Yo Claro. quiero hechos, que me cuenten cosas. Ahí está. Y si yo te propongo que nos puedas leer un texto, ¿tendrás a mano algo que nos puedas leer? Yo sí, porque ya me habían avisado, Sí. tengo un cuentecito que tiene, elegí uno de los más breves. Bien. Bueno, lo empiezo, porque yo supongo que hay poco tiempo, ¿no? Entonces voy a apurarme. Bien. Te escuchamos, te escuchamos. Lo leo. Bueno, el cuento fue escrito en época muy lejana, año 1973, y dice así. Se titula Mera sugestión. Mis amigos dicen que yo soy muy sugestionable. Creo que tienen razón. Como argumento, aducen un pequeño episodio que me ocurrió el jueves pasado. Esa mañana yo estaba leyendo una novela de terror y aunque era pleno día me sugestioné. La sugestión me infundió la idea de que en la cocina había un feroz asesino y este feroz asesino, esgrimiendo un enorme puñal, aguardaba que yo entrase para abalanzarse sobre mí y clavarme el cuchillo en la espalda. De manera que yo me hallaba sugestionado y no me atrevía a entrar en la cocina. Esto me preocupaba, pues se acercaba la hora del almuerzo
y sería imprescindible que yo entrase en ella. Entonces sonó el timbre. Entre, grité sin levantarme. Está sin llave. Entró el portero del edificio con 2 o 3 cartas. Se me durmió la pierna, dije. ¿No podía ir a la cocina y traerme un vaso de agua? El portero dijo, ¿cómo no? Abrió la puerta de la cocina y entró. Oí un grito de dolor y el ruido de un cuerpo que al caer arrastraba tras sí platos o botellas. Entonces salté de mi silla y corrí a la cocina. El portero, con medio cuerpo sobre la mesa y un enorme puñal clavado en la espalda, yacía muerto. Ahora, ya tranquilizado, pude comprobar que desde luego en la cocina no había ningún asesino. Se trataba, como es lógico, de un caso de mera sugestión. Ahí terminó. Brillante, brillante. Nos Bueno, quedamos todos atentos acá, realmente metidos en la historia y bueno, realmente disfrutable, realmente disfrutable. Qué placer, qué placer. Eso es lo que nos gusta en Café y Palabras, poder escuchar al mismo autor leyendo su texto, porque nosotros podemos leer un escrito, podemos leer un cuento, un poema, podemos leer una novela, pero para mí en lo particular tiene algo muy interesante poder escuchar la voz de la persona que escribe. Es otra cosa y yo te agradezco muchísimo que nos hayas podido leer este texto. Además es un texto que tiene ya una buena cantidad de años y qué fuerza que tiene, porque nos quedamos ahí muy, muy impactantes, muy tranquilos, esperando ese cierre, ese bueno, final. Así que bueno, muchas gracias por esa lectura. Em, en la entrada de esta entrevista, enumeramos algunos de tus trabajos de investigación, de tus creaciones literarias y periodísticas, pero nos faltó nombrar el ensayo titulado El forajido sentimental, incursiones por los escritos de Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Editorial Losada, 2011. Y esto es solo una antesala para plantearte si tienes algún trabajo más de investigación o de ficción en la que estés trabajando o que esté próximo a publicarse. mira, no en libros, pero en muchísimas revistas literarias escribí, sin exagerar, centenares de artículos, generalmente sobre temas de literatura argentina, porque yo soy un lector hedonista. Yo Ujú, solo escribo sobre lo que me gusta. ujú, Entonces, yo tengo mis ídolos. claro. Entonces escribí artículos sobre Borges, artículos sobre literatura fantástica, muchísimos artículos sobre uno de mis máximos ídolos, que es José Hernández, el autor del Martín Fierro. Ujú, O sea que, aunque no los he recogido en volumen, salvo el del forajido sentimental, ajá, he, digamos, picoteado mucho en temas de literatura, ujú, en temas que me agradaban, porque claro, jamás me voy a tomar el trabajo de estudiar un autor que no me gusta. claro. Es decir, siempre mi principio rector es el placer. Ujú, Yo leo y escribo lo que me gusta. claro. No puedo tomar la literatura como un trabajo y mucho menos aún como una tortura, obligándome a leer lo que me desagrada. Claro, Esa claro, es la filosofía que rige mi vida literaria. claro, claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Quizás hay mucho más por preguntar, quizás hay mucho más por conocer de tus textos. Vamos a estar compartiendo en el blog de nuestro programa portadas de los libros, lugares donde poder conseguirlos, este, y porque además hay mucho en internet para buscar, para encontrar. Hay textos, yo pude leer varios textos tuyos que están publicados, pero de cuentos, tanto cuentos infantiles como otro tipo de cuentos, y Sí, probablemente haya más, porque bueno,
hacer cada entrevista requiere mucho tiempo de investigación y demás. Y bueno, quizás ahora cuando me jubile tenga más tiempo, pero por ahora Bueno, cuento con las madrugadas para poder. paradójicamente yo estoy jubilado, pero en realidad me parece que trabajo más ahora que cuando disponía de un trabajo normal en la docencia. Es que sí, Porque yo mismo me cargo de trabajo, porque no puedo estar ocioso, siempre tengo que tratar de hacer algo relacionado con la literatura. claro, qué bien, qué bien. Bueno, Así que pero voy qué a bueno. pedir que me desjubilen y volver a trabajar. Está bien, está bien. Es que sí, yo creo que cuando uno tiene, como tú decías, eh, lees lo que te gusta y escribes o investigas sobre lo que te gusta. Y eso nos lleva a muchas veces desbordarnos en tiempo porque nos apasiona lo que hacemos. Es decir, nosotros que hacemos acá el programa, Dinora que todavía se quedó, que hizo la primera parte, tiene más de, bueno, me decía hoy, creo que 30 años de hacer radio, muchos años de docencia, y entonces siempre está trabajando, yo siempre veo que está Sí, presentando sí, trabajos de escritores, en esta semana estuvo presentando trabajos de otros escritores y demás. Eso implica leer previamente para después compartir. Y, claro, y claro. eso implica mucho trabajo, pero sé que lo hace con mucho gusto, con mucho placer. Cada vez que la escuchamos acá, nos llena de placer escucharla, por lo que conoce, por cómo investiga y demás. Entonces es disfrutable. Cuando a uno le gusta algo, no deja de ser al final un trabajo. Es un disfrute, ¿no? Pero exactamente eso es lo que yo digo. Yo escribo por placer. Claro, Cuando el placer s- deja de ser placer, se convierte en un trabajo. claro. Y si se convierte en un trabajo, ya no es agradable. Exacto, exacto. No porque los trabajos sean desagradables en sí, pero Ujú, como yo busco, voy a decir una frivolidad, yo cuando escribo busco entretenerme y pasarla bien. claro. No escribo para sufrir, como dicen algunos, ay, yo escribo y me siento angustiado por la humanidad. Esas son estupideces, que se va a sentir angustiado mientras escribe. Y si se siente angustiado, que no escriba, que sea, que vaya a pasear a la plaza. Claro. Qué bien, qué bien. Nos encantó esta entrevista contigo, mantener este contacto. Te agradezco muchísimo que hayas tenido el tiempo, que nos hayas dedicado este tiempo para compartir con nuestra audiencia, con nosotros. Siempre es muy agradable y bueno, con la rapidez con que respondiste. Así que bueno, yo te agradezco mucho, te voy despidiendo y bueno, invitarte a que bueno, que en algún momento nos escuches en nuestro programa, que puedas compartir esta información, que nos presentes en algún momento a algún otro escritor para participar del programa, porque eso así funciona nuestro programa. Un escritor muchas veces nos presenta a otro escritor y así vamos conociendo nuevas voces, nuevas letras en este programa Café y Palabra que lleva ya 1 año y medio de estar al aire acá por Radio Oriental. Y bueno, yo haciendo radio ya son unos 5 o 6 años y entonces eso siempre funcionó de la misma manera. Alguien me presenta a otra Bueno, persona, así que bueno, yo entonces agradezco yo, mucho. para despedirme, debo decir que el agradecido soy yo, la he pasado muy bien. Genial, El único inconveniente fue el teléfono que no sé qué pasaba, no pasa nada. que yo atendía y no se oía, bueno, pero en fin, al Se- final pudimos conversar, claro que sí, me siento agradecido, celebro que estemos en contacto gracias. y no será esta la última vez que nos comuniquemos, Bien, sea por teléfono, sea por internet bien, o bien. sea quizá personalmente. Muchísimas gracias entonces. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias Fernando. a todos ustedes. Abrazos para los varones y besos para las damas. Gracias. Chao, gracias. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Es momento de compartir
la columna Análisis Literario de la Biblia, una mirada desde el punto de vista literario del libro más publicado en la historia. En nuestra columna Análisis Literario de la Biblia abordaremos hoy el tema de las formas literarias o subgéneros que encontramos en los géneros literarios que mencionamos aparecen en el Nuevo Testamento. Así damos continuación a lo propuesto en programas anteriores, siguiendo los aportes que realiza Jaime Vázquez Allegue, doctor en Teología Bíblica 1999 por la Universidad Pontificia de Salamanca, vertidos en el sitio web merkabah.org, conocido como Enciclopedia Hispano-Católica Universal. Textualmente, Allegue dice en dicho documento: los géneros literarios son el mayor desarrollo y extensión de un estilo literario concreto y con unas características determinadas que un autor o hagiógrafo ha utilizado a la hora de redactar un escrito. Dentro de cada género literario están las formas literarias, que son subgéneros literarios menores de los géneros. La forma de un texto es la unidad literaria más pequeña fijada oralmente o por escrito que refleja una manera de hablar o de escribir determinada. Dentro del Nuevo Testamento, Allegue menciona que pueden hallarse las siguientes formas literarias: los evangelios, los dichos, los paradigmas, los diálogos, historia de los milagros, la historia de la pasión. Y cabe mencionar también otras formas como textos eucarísticos, disputas, narraciones históricas, dichos proféticos, dichos sapienciales, dichos legislativos, comparaciones, cartas menores, himnos, confesiones de fe y otros conjuntos narrativos menores. Allegue nos indica que los evangelios también son formas literarias y lo define como un artificio literario creado con la finalidad de anunciar y predicar el mensaje de Jesús a través de un escrito que previamente ha vivido una etapa de formación oral. Y en cuanto a forma literaria, reconoce los evangelios sinópticos y el cuarto evangelio o evangelio joánico. Los dichos son otra forma que encontramos en el Nuevo Testamento y se conocen como logia. Estas formas hacen mención a la salvación y los redactores bíblicos lo muestran como expresiones de Jesús destinadas a la enseñanza doctrinal y salvífica. Tales dichos, según posean o no ciertas características, nos permiten, afirma Allegue, establecer una clasificación. Dichos proféticos son aquellos que hablan de la proximidad del reino de Dios. Dichos sapienciales se trata de aquellas fórmulas literarias en forma de dicho que transmiten una experiencia sapiencial al estilo del Antiguo Testamento, como pueden ser frases o fórmulas hechas, refranes, proverbios. Dichos legales son aquellos dichos o fórmulas verbales que forman parte del lenguaje jurídico o administrativo, sentencias apocalípticas o fórmulas oficiales propias de la época. Y hay dos más. Los dichos comparativos, como su nombre indica, son aquellas fórmulas empleadas en el lenguaje que ponen en conexión ideas, imágenes o secuencias entre sí con el fin de mostrar y demostrar el dualismo de lo mejor frente a lo peor, el bien ante el mal, la bondad y la maldad. Y por último,
Los yos son aquellas alusiones puestas en boca de Jesús que ponen de manifiesto su mesianismo, autoridad, filiación o santidad. Los yos son las fórmulas literarias a través de las cuales Jesús expresa su conciencia de ser el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Nos quedan por ver más formas literarias, pero seguiremos brindando más datos en los próximos programas, así como también compartiremos la lectura de los textos bíblicos donde hallamos ejemplos de estas formas literarias y estos géneros que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero antes de cerrar esta columna, permítanme compartir algo más. Sí, quisiera en esta oportunidad agregar una sección del inicio de una entrevista mantenida entre Fernando Sorrentino, nuestro invitado de hoy, con Jorge Luis Borges. En el inicio de la 7ª entrevista que mantuvo con Borges y que luego lo reprodujo en un libro titulado 7 conversaciones con Jorge Luis Borges, Buenos Aires, editorial Casa Pardo, 1974, podemos leer lo que sigue. Fernando Sorrentino dice: desde un punto de vista estrictamente literario, ¿qué opinión le merece la Biblia? A lo que Jorge Luis Borges responde: muchas y diversas opiniones, ya que se trata, como lo indica el nombre en plural, de muchos y diversos libros. De todos ellos, los que más me han impresionado son el libro de Job, el Eclesiastés y evidentemente los Evangelios. La idea singularísima de dar un carácter sagrado a los mejores libros de una literatura no ha sido, estudiada con toda la atención que merece. No sé de ningún otro pueblo que haya hecho lo mismo. El resultado es una de las obras más ricas que los hombres poseen. Así, con esta opinión del escritor argentino, vertido en una entrevista que sostuvo a principios de los años 70 y cuando promediaba los 70 años de vida, puesto que había nacido en 1899, concluimos nuestra columna Análisis Literario de la Biblia. Y ahora, si nos permite el tiempo y si nuestro querido Oscar Romero nos permite también, vamos a tener algunos audios de escritores leyendo sus textos. Seguiremos siendo siempre solo sombras susurrantes sin sentido, sarcásticamente sagaces, silentes, satélites sincronizados, salmodiando supuestos sadismos somáticos, sorteando sudores sísmicos, simios subhumanos, sobando sus obras, satisfaciendo sardónicamente sus sentidos. Se supone ser sumiso. Solamente saldremos sanos, siguiendo secretamente sus sandalias santas. Hola, soy Ana Lucy Díaz y voy a leer del libro Magia de Duendes una prosa narrativa, Hojas. Érase una hoja prendida a un árbol que sentía mermar el flujo de savia que la alimentaba. Palidecía su color verde, tornando al dorado y al marrón crujiente. Un día vio brillar al sol y le robó su color, combinando el amarillo con el rojo del atardecer. Lucía en su cuerpo el rojo, el marrón, el amarillo, el dorado y algo de verde que aún conservaba. Estaba muy hermosa y llegó el viento para invitarla a pasear. La hoja aceptó fascinada ante la aventura de un vuelo otoñal. Y cuando el cielo se teñía de arrebol y morado, se elevó rauda y bailó en remolinos como las vueltas de la vida. Cuando amainó el viento, bajó suavemente al ritmo de la brisa
y se encontró con otra hoja de bordes rectos y color blanco. No comprendiendo la existencia del blanco, a no ser en el dorso de ciertas hojas verdes, entabló conversación con ella. ¿De qué árbol provienes? Del cuaderno de un poeta que me arrancó un día que tenía la mente en blanco. Yo llevo el mensaje de ese momento, el mensaje del silencio. Soy poeta. Apenas tengo un cielo de quimeras. Apenas camino entre sombras de calles abandonadas y sucias. No hay cobijo para el hambre que el alma y la vida sienten. Soy humana, apenas humana, que ríe y grita sin ser escuchada. Escena desquiciada que nadie cuenta porque cuesta encontrar razón. Una poeta de aquellas que olvidan porque conviene no invocar al demonio de la tentación. Y sí, tengo sombras y quimeras, tengo hambre, risa y sed. Soy poeta que teme sufrir por seres oscuros que viven en las esquinas del camino, intentando derrotar al bien. Lo romántico y nostálgico muere cada noche al irme a dormir. Nacer en otoño. Nací en otoño, en plena medianoche, y la complejidad de la vida me sorprendió a cada paso, a cada estrella moribunda en el cielo empañado. Ese otoño amarillento no conocía el futuro, no sabía de mis sueños que junto a mí en ese momento nacían. No sabía de Instagram o Twitter y los cambios que producirían Facebook, YouTube o cuantas cosas raras aparecieron durante 50 otoños que vendrían después de ese otoño en que yo nacía. Sigo viviendo en los otoños, en su brisa, sus lloviznas y sus rosas. Cada otoño despierto del insomnio de las estaciones que no me nombran, ni me conocen, ni me extrañan. Solo el otoño me saluda con alegría y me ve revivir con su soplo. Así escuchábamos en esta oportunidad a los escritores de Uruguay, Alejandro Porley, Lucía Díaz Tauber, y a la escritora argentina Nilda Beatriz Sena. Sepan disculpar, en el segundo audio la edición es mía, la música, yo todavía en esa época ponía una música un poco alta, estoy aprendiendo. Bueno, en el próximo programa recibiremos a la escritora de Buenos Aires, Argentina, la señora Liliana Ayamí. Ella escribe textos de narrativa y publicó varios libros de cuentos y una novela. Pueden seguirnos en Instagram @cafeypalabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos a Dinora López Soler por acompañarnos hasta el final del programa, a Oscar Romero por estar presente allí, y bueno, y hoy estuvo Sebastián Fernández iniciando su cumpleaños 35, así que bueno, muchas gracias por haber venido, y bueno, para nosotros todo un placer recibir visitas y poder, eso lo hace más entretenido. Yo soy un poco serio a veces, y entonces esta
participación de Sebastián nos llena de alegría y le da un dinamismo bárbaro. Muchas gracias. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.